Bienvenidos a las conferencias médicas de la Universidad del Valle de México, Campus Querétaro. Nosotros somos Virginia Rivera González y José Arturo Rodríguez Jiménez, alumnos de noveno semestre de la licenciatura médico cirujano. Vamos a hablar acerca de infecciones de vías urinarias. Lo primero que vamos a ver es anatomía. Dentro de las vías urinarias encontramos que está compuesto por riñón, uréteres, vejiga, uretra y en el caso de los varones está también la próstata. En este dibujo alcanzamos a ver que este es un riñón, el cual se encuentra en el retroperitoneo, a ambos lados de las dos últimas vértebras dorsales y primeras lumbares. El riñón derecho está algo más abajo que el izquierdo, tiene un tamaño de 12 a 13 centímetros de longitud, 6 centímetros de anchura y 4 centímetros de grosor, estando su peso alrededor de 130 a 170 gramos. Tiene dos caras, una anterior y una posterior, dos bordes, una lateral y una medial, dos polos, uno superior y uno inferior, y un hilio renal. En este esquema alcanzamos a ver la configuración interna, donde alcanzamos a ver la pelvis renal, que es esta, el uréter, que es este, y bueno, pues encontramos también que están los cálices menores, son estos. Tenemos también a la médula, que es esta. También así encontramos a la corteza, que es esto que está aquí. Esto que es la cápsula, esta. Y las papilas, que están aquí. También tenemos a la vascularización, que está dada por la arteria renal. Y pues de ahí ya se distribuye por todo el riñón. Ahora vamos a hablar acerca de la nefrona, que es la unidad funcional del riñón. Está compuesto por el glomérulo, que es este. Este es nutrido a su vez por la arteria aferente. Y bueno, del glomérulo va a pasar hacia el tubo contorneado proximal, que es este. Después de ahí va a seguir el túbulo recto proximal, este. Seguido del la rama descendente delgada del asa de Henle, que es este. Y la rama ascendente delgada del asa de Henle, que es este. También encontramos el túbulo recto distal, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector o el conducto colector de la nefrona. Después tenemos al glomérulo, en el cual aquí encontramos a la arteria eferente, pues por donde va a llegar, donde sale la sangre que ya ha sido filtrada, y por donde llega va a ser la aferente, que es esta de acá arriba. Encontramos que también está aquí la cápsula de Bowman, el espacio de Bowman, que es todo esto, y este de aquí. Y pues va a estar también compuesto de podocitos de la lámina visceral de la cápsula de Bowman, que son estos. Luego vamos a tener a los túbulos, en el cual encontramos que hay de 4 tipos. Vamos a ver primero al túbulo proximal, que es este de aquí, en el cual sus características es que tiene ribete en forma de cepillo, es más acidófilo, menor diámetro luminal y su luz va a tener una forma de estrella, así más o menos, y con menor cantidad de núcleos. Después vamos a tener al túbulo distal, que es este, en el cual pues, se va a encontrar sus características. Es sin ribete en cepillo, es menos acidófilo, mayor diámetro luminal, tiene una luz circular y mayor cantidad de núcleos. Después el asa de Henle, que es este de aquí, que va a tener menos diámetro y va a tener unas células aplanadas. Y por último encontramos el túbulo y el conducto colector, que es este de aquí, en el cual encontramos que tiene mayor diámetro, tiene células más altas y límites celulares visibles. Después vamos a pasar hacia los uréteres. Son dos, comienzan en la pelvis renal y terminan en la cara posterior de la vejiga. Como habíamos dicho, aquí está la pelvis renal y esta es la vejiga. Entonces inicia en la pelvis renal y termina en la vejiga. Va a estar dividido por 4 porciones, una lumbar, una ilíaca, una porción pélvica y una intramural. Después tenemos a la vejiga, que va a tener la forma de trígono. Va a estar cubierta de una mucosa, va a estar
recubierta por el músculo detrusor y va a tener un esfínter interno. El músculo detrusor va a estar rodeando aquí a la vejiga y pues se va a encontrar detrás del pubis. Cuando está llena tiene una forma esférica y cuando está totalmente vacía pues se colapsa la vejiga, ¿no? Es músculo liso. Después vamos a seguir con la uretra masculina, que es esta de aquí. Se divide en 4 porciones, que es la preprostática, que es antes de la próstata. Luego la prostática, que es pasa por el medio de la próstata. Después tenemos a la membranosa, que es esta. Y por último la esponjosa, que es esta de aquí. Es todo esto. Y es por donde va a pasar el cuerpo esponjoso del pene. Después pasamos hacia la uretra femenina. Esta va a ser más corta. Es esta de aquí. Mide de 3 a 4 centímetros con paredes extensibles. Y las infecciones son muy frecuentes por el tamaño de la uretra y por su localización anatómica. Ahora vamos a pasar con fisiología. Las funciones básicas es filtración, secreción, reabsorción, excreción, regulación del medio interno y función endocrina del riñón. Entonces vamos a ver que en la excreción se dan productos de desecho. Hay regulación del medio interno, equilibrio hidroeléctrico y ácido básico. Hay una función endocrina en la cual encontramos la síntesis de metabolitos de la vitamina D, sistema renina-angiotensina, síntesis de eritropoyetina, síntesis de quininas y prostaglandinas. Vamos a ver que se filtran alrededor de 180 litros al día en el riñón. El volumen de orina que sale diario es de 1.5 litros y va a haber una reabsorción de 178.5 litros al día. Esto también se le suma un kilogramo de sodio, 0.5 kilogramos de carbonato y 250 gramos de glucosa. Se va a reproducir a partir del plasma sanguíneo. La filtración glomerular va a permitir el paso libre de agua y sustancias disueltas con peso molecular menos de 15.000 daltones. Y bueno, la orina primitiva se recoge en el espacio urinario del glomérulo y de ahí pasa al túbulo proximal. Luego pues vemos también que existen diferentes métodos para la medición del filtrado glomerular, que es con el aclaramiento de insulina, de creatinina y de urea, y el cálculo se hace en muestra de orina de 24 horas. La función tubular pues tiene regulación de excreción de agua, regulación de excreción de sodio, la regulación de la excreción de potasio, de la regulación del equilibrio ácido-base, regulación de la excreción de productos del metabolismo nitrogenado y regulación del metabolismo del fósforo y del calcio. También vemos que en el túbulo, en la reabsorción y secreción tubular, encontramos que en el túbulo proximal, que es este de aquí, va a haber una reabsorción de cloruro de sodio, agua, glucosa y aminoácidos. En la rama descendente delgada del asa de Henle se va a reabsorber agua. En la ascendente del asa de Henle vamos a encontrar que se reabsorbe sodio, cloro, potasio, calcio, magnesio y bicarbonato. En la porción inicial del túbulo distal, que es este de aquí, vamos a encontrar que se reabsorbe el sodio, el cloro, el calcio y el magnesio. En la porción final del túbulo distal, está aquí, encontramos que también se reabsorbe sodio, cloro, agua y carbonato. Y en el conducto colector, que es este de aquí, encontramos sodio, cloro, agua y urea. Bueno, ahora vamos a pasar a la patología. Existen muchos factores de riesgo para las infecciones de vías urinarias, entre los que salen y destacan que sea mujer, ya habíamos dicho por el tamaño de la uretra, cateterismo prolongado, reflujo vesicoureteral, embarazo, diabetes, inmunosupresión, obstrucciones del tracto urinario inferior, alcoholismo, enfermedades debilitantes, larga hospitalización y malnutrición. También es el resultado de una infección ascendente con origen en la vejiga, y en la mujer puede ser debida a colonización bacteriana de la uretra distal y del introito vaginal. La clasificación se divide en base a su nivel anatómico y puede ser vías urinarias altas, que involucra riñones y uréteres, y vías urinarias bajas, que involucra vejiga, uretra y o próstata. En el caso de que si hay una infección en la uretra, pues se le llama uretritis. Si es en la vejiga, se le llama cistitis. Si es en los uréteres, se llama ureteritis. Y si es en los riñones, se le va a llamar pielonefritis.
Los agentes colonizadores, la primera causa de estas infecciones es E. coli, hasta en un 80 o un 90%, seguido ya de Proteus, Klebsiella, Pseudomonas y Enterobacter. Ahora vamos a hablar acerca de las vías urinarias altas. La pielonefritis es una infección del riñón y de los uréteres, es la causa más frecuente de bacteremia y shock séptico en el anciano, y se presenta con más frecuencia como resultado de una infección urinaria, particularmente en presencia del reflujo en orina ocasional. La clasificación de esta es aguda o crónica. La aguda es un desarrollo súbito de inflamación renal y la crónica infección prolongada que no desaparece. Se puede hablar de complicada o no complicada según exista o no el trastorno anatómico o funcional de la vía urinaria. La aguda es una infección aguda, inflamación suprativa focal, se puede presentar necrosis tubular y presencia de cilindros neutrófilos intratubulares. Los síntomas va a ser dolor en el flanco, en la fosa renal, fiebre con escalofríos, disuria, piuria, bacteriuria. La duración clínica es de 2 semanas y en el anciano puede cursar con síndrome confusional, malestar general y dolor abdominal. El diagnóstico: hay que hacerle clínica del paciente, hay que hacer la exploración, la interrogación, ver cómo se encuentra el paciente, análisis de sangre, pruebas de función renal y hepática, sedimento de orina, piuria y bacteria y radiografía simple de abdomen. Esto para descartar si no hay urolitiasis que esté provocando el dolor. Hay que hacer un hemocultivo y un urocultivo. Una pilografía intravenosa o un ataque del abdomen nos pueden demostrar si en los riñones se encuentran inflamados. Y otros exámenes adicionales que podemos realizar es la biopsia de riñón, gamografía renal, ecografía renal y cistouretograma miccional. El tratamiento, sin indicación de ingreso hospitalario, se va a hacer con cefixima, 400 mg cada 24 horas vía oral, ciprofloxacino, 500 mg cada 12 horas vía oral, y el tratamiento es de 7 a 14 días. Con indicación de ingreso hospitalario, vamos a tener ceftriaxona, 1 gramo cada 24 horas intravenosa, o ciprofloxacino 400 mg cada 12 horas intravenosa, o como alternativa se puede usar una gentamicina 5 mg por kilogramo peso cada 24 horas por IV. Otras medidas terapéuticas es la analgesia, hidratación y control de la TA y diuresis en las primeras 24 horas. La pielonefritis crónica es más grave que la forma aguda, mucho más frecuente cuando existe el flujo vesicouretral. Esto puede darse por malformaciones congénitas que impidan el vaciado normal de los túbulos recolectores renales. Al ser una infección por un defecto congénito, es más frecuente diagnosticarlo en niños, a veces de manera tardía, cuando el daño renal está demasiado avanzado. Las complicaciones más temibles son el daño de los túbulos renales, que puede progresar a una insuficiencia renal crónica y puede existir sepsis. Su cuadro clínico se va a presentar malestar general, inapetencia y anorexia, fiebre mayor de 39 grados centígrados y que dura más de 2 días, escalofríos, dolor del costado o de espalda uni o bilateral, o a veces también abdominal, náuseas y vómitos, disuria, poliuria y hematuria. Su diagnóstico va a ser con la clínica del paciente igual, análisis de sangre, pruebas de función renal y hepática, sedimento de orina, radiografía, hemocultivo y urocultivo. Se puede realizar un ataque y una resonancia, y también tenemos los exámenes adicionales como la biopsia, gamografía, ecografía y la cistouretograma. En el tratamiento, los antibióticos selectivos para controlar la infección bacteriana. Si la infección es grave y el riesgo de complicaciones es alto, los antibióticos se suministrarán vía intravenosa. Puede que se necesite estar con antibiótico durante un largo periodo de tiempo. Es necesario realizar un antibiograma del urocultivo para administrar los antibióticos más efectivos contra las bacterias sin llegar a concentraciones nefrotóxicas. Aguas con esto. Si se llegan a concentraciones nefrotóxicas, entonces hay que suspender el medicamento. Analgésicos y antitérmicos para controlar el dolor, la fiebre y el malestar. Líquidos intravenosos como los sueros en los primeros días de tratamiento para hidratar lo mejor posible y acelerar la llegada de los antibióticos al riñón. Ahora, vías urinarias bajas. Empezamos con cistitis, que es una infección bacteriana de la vejiga o de las vías urinarias inferiores. Es causada por gérmenes, por lo regular bacterias que ingresan a la uretra y luego de ahí se van a la vejiga. Estas bacterias pueden llevar a la infección casi siempre en la vejiga y esta puede diseminarse a los riñones. La mayoría son causadas por Escherichia coli. Las mujeres tienden a contraer infecciones con más frecuencia que los hombres debido a que su uretra es más corta y estar más cercana al ano, como lo habíamos dicho. Probables causas de esta también se encuentra la zona vesical que se introduce en la vejiga, bloqueo de la vejiga o de la uretra, la diabetes,
próstata agrandada, uretra estrecha o cualquier cosa que bloquee el flujo de la orina, pérdida del control del intestino, edad avanzada, embarazo, problemas para vaciar totalmente la vejiga, procedimientos que involucran las vías urinarias y permanecer inmóvil durante un periodo de tiempo largo. Los síntomas: orina turbia con sangre, la cual puede tener un olor fuerte o fétido, febrícula, dolor o ardor al orinar, presión o calambres en la parte baja del abdomen o espalda, necesidad de orinar con frecuencia, incluso inmediatamente después de haber vaciado la vejiga. Los exámenes: vamos a tener el ego para buscar glóbulos blancos, rojos, bacterias y nitritos en la orina. Un inocultivo para identificar la bacteria en la orina con el fin de constatar que se esté usando el antibiótico correcto para el tratamiento. En el tratamiento pues tenemos antibióticos como el trimethoprim, amoxicilina, doxicilina y la fluoroquinolona. Las mujeres el tratamiento es por 3 días y los hombres van de 7 a 14 días. La uretritis puede estar causada por bacterias, hongos o virus. Las mujeres están en microorganismos, se desplaza a la uretra desde la vagina y las bacterias llegan desde el intestino grueso y alcanzan la vagina desde el ano. Los varones hay secreción purulenta de la uretra, dolor durante la micción y una frecuente y urgente necesidad de orinar. Mujer, dolor durante la micción a medida que la orina ácida pasa por encima de los labios inflamados. Diagnóstico: se pide el ego para buscar glóbulos blancos, rojos, bacterias y los nitritos y también el urocultivo. La prostatitis aguda es la hinchazón e irritación de la glándula prostática. Puede ser causada por infecciones bacterianas de la glándula prostática, los cuales encontramos Enterococcus, E. coli, Klebsiella, Proteus y la Pseudomonas. Algunas enfermedades de transmisión sexual pueden causar prostatitis aguda, como clamidia, gonorrea y tricomonas. Es rara en varones jóvenes, hombres de 20 a 35 años con múltiples parejas sexuales tienen mayor riesgo, y hombres mayores de 50 años con hiperplasia de próstata. Los síntomas: dolor abdominal, disuria, fiebre, escalofríos, incapacidad de vaciar por completo la vejiga, el lúmbago, dolor de las deposiciones, dolor con la eyaculación y dolor perineal. El diagnóstico: exámenes físicos, secreción de la uretra, agrandamiento o sensibilidad de los ganglios linfáticos inguinales, inflamación o sensibilidad en el escroto, una próstata inflamada, dura, caliente o sensible, y pues obviamente hay que hacer análisis de orina y un urocultivo. El tratamiento pues es antibiótico, tenemos el trimethoprim y las fluoroquinolonas. La prostatitis crónica se caracteriza por síntomas que tienen un inicio insidioso, como poliquiuria y urgencia miccional, sensación de quemazón uretral o disuria y a veces febrícula. A lo largo de meses en la mayoría de los pacientes. A menudo hay enrojecimiento del meto uretral y de la mucosa circundante y algo de secreción indicativa de uretritis. Muchos pacientes refieren chorro miccional fino y goteo posmiccional, dolor vago impreciso de variable intensidad y la sensación de frialdad o pesadez perineal en una manifestación común en estos pacientes. El dolor al final de la eyaculación o la hemospermia también se repite en sus manifestaciones y puede alterar su vida sexual. En la exploración, al tracto rectal aparece una próstata blanda o fibrótica y a veces con cierta crepitación y consistencia granular debido a la presencia de gránulos. A veces en la gran mayoría de los pacientes el tacto rectal es normal. En la secreción prostática puede aparecer leucocitos, polimorfonucleares y macrófagos. El masaje prostático produce una secreción de entre 0.1 y 1 centímetro cúbico para evitar la contaminación de la uretra y se le pide al paciente que orine antes del masaje. La biopsia de próstata no está indicada en el diagnóstico del paciente sospechoso de prostatitis crónica, ya que esta es usualmente focal y no palpable. Los microorganismos identificados en la prostatitis bacteriana crónica son los gram negativos, como Escherichia coli, Enterobacter, Pseudomonas, Klebsiella. Los gram positivos está dudoso y sigue habiendo un debate con el plasma Urealyticum y un microorganismo ampliamente distribuido en el tracto reproductor masculino y Chlamydia trachomatis, ya que se ha demostrado que es causante de la mayoría de uretritis y epididimitis en varones por debajo de los 35 años. La prostatitis crónica puede deberse a una prostatitis bacteriana que no se ha curado bien, a una inflamación crónica de la próstata o al estrés que contrae los músculos del suelo pélvico y la actividad sexual regular de forma continua con la retención de la eyaculación. Tratamiento: antibiótico de 6 a 12 semanas. Tenemos el trimethoprim, la ciprofloxacina, eritromicina, nitrofurantoína. Ahora, los criterios para el diagnóstico de las infecciones de vías urinarias por la norma oficial mexicana número 26 implica que si son sintomáticas tiene que ser 3 o más de las siguientes: dolor en flancos, percusión dolorosa en ángulo costovertebral, dolor suprapúbico, disuria, sensación de quemadura, urgencia miccional, poliquiuria, calofrío,
fiebre y orina turbia. Independientemente de los sellos de cultivo, chorro medio, muestra obtenida con asepsia previa, mayor de 50.000 unidades formadoras de colonias sobre mililitro, cateterismo más de 50.000, punción suprapúbica, cualquier crecimiento es diagnóstico, aislamiento de un nuevo microorganismo en urocultivo es diagnóstico de un nuevo episodio de infección urinaria. Si es asintomática, pues en pacientes asintomáticos del todo riesgo, con un sedimento urinario que contenga 10 o más leucocitos por campo, más los que habíamos mencionado anteriormente. En caso de sonda Foley, debe obtenerse un urocultivo al momento de la instalación, cada 5 días durante su permanencia y al momento del retiro. Si encontramos presencia de infección y al momento de colocar una vía, entonces se la conoce como una infección nosocomial. La antibiótico-terapia, tenemos algunos ejemplos como el ciprofloxacino, amoxicilina, cifuroximida. Aquí los vamos a desglosar. La cifuroxima es una cefalosporina de segunda generación, con un mecanismo de acción que inhibe la síntesis de la pared celular, reacciones secundarias y adversas, bien tolerado, erupciones cutáneas, trastornos gastrointestinales como diarrea, vómito y náusea, y muy raro, enterocolitis pseudomembranosa y cefalea. La ceftriaxona es una cefalosporina de tercera generación, su mecanismo de acción es que inhibe la síntesis de la pared celular, y pues las reacciones secundarias y adversas son raras y generalmente desaparecen al suspender el tratamiento. En las locales podemos encontrar dolor o induración en el sitio de la aplicación, hipersensibilidad, exantema, prurito, urticaria, edema, eritema multiforme, gastrointestinales, heces blandas, diarrea, náusea y vómito, hematológicas, eosinofilia, trombocitosis, leucopenia. En las renales, elevación del nitrógeno ureico, elevación de creatinina y oliguria. La amoxicilina es una penicilina de amplio espectro. Su mecanismo de acción es que inhibe la síntesis de la pared celular. Y las reacciones que encontramos es gastrointestinales como diarrea, vómito, náusea, anorexia, dolor epigástrico, gastritis y dolor abdominal, lengua negra, glositis y estomatitis. Reacciones de hipersensibilidad como rash eritematoso, reacciones anafilácticas severa, eritema multiforme, dermatitis exfoliativa, rash maculopopular, síndrome de Stevens-Johnson, vasculitis urticaria, sistema nervioso, cefalea, agitación psicomotriz, insomnio y confusión, y eosinofilia, trombocitopenia púrpura, trombocitopenia, neutropenia, leucopenia y granulocitosis. El trimetoprim es un mecanismo que es antimetabolito. Sus reacciones secundarias adversas es generalmente tolerado, pero se puede presentar erupciones cutáneas y alteraciones gastrointestinales. En las alteraciones hematológicas y del sistema linfático hay leucopenia, granulocitopenia, trombocitopenia. Muy raro se puede presentar agranulocitosis, anemia y pancitopenia. En el sistema inmunológico, reacciones de hipersensibilidad, fiebre, edema, reacciones anafilácticas y enfermedad del suero. Metabólicas, aumento de la concentración séricas de potasio, hipercalemia, hipocalemia, hipoglucemia en pacientes que no son diabéticos. Y hepatobiliares, elevación de transaminasas y bilirrubina, hepatitis, colestasis, necrosis hepática y síndrome de desaparición del ducto biliar. Ciprofloxacino es de la familia de las quinolonas. Su mecanismo de acción es que inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos. Sus reacciones son trastornos gastrointestinales, náusea, vómito, diarrea, dispepsia, dolor abdominal, colitis pseudomembranosa. Alteraciones del sistema nervioso, vértigo, cefalea, cansancio, insomnio, agitación, temblor. Realmente paralgesia periférica, sudoración, marcha inestable, convulsiones, ansiedad y confusión. Reacciones de hipersensibilidad como erupciones cutáneas, prurito, fiebre medicamentosa, reacciones anafilácticas, síndrome de Stevens-Johnson, nefritis, hepatitis y hemáticos, eosinofilia, leucopenia, leucocitosis, anemia y trombocitopenia. Ahora, medidas generales. Se recomienda la micción completa y frecuente del consumo de líquidos 2 litros al día. Esto estimula la micción frecuente, lo cual ayuda a eliminar las bacterias de la vejiga. Higiene personal, y a las mujeres tener cuidado con el arrastre de materia fecal hacia la vagina. Eso es todo, muchísimas gracias.